Esta carta que te escribo ya publico testamento. Se murió Joaquín el Mullo, hijo de Fernando. A salir de casa de noche, que siempre decíamos a mi padre, tú siempre estás con nos, que no nos dejas ir aquí, que no nos dejas ir allí. Y a Serafín, que era el que estaba allí arriba, le dejas andar por la noche bien cuando quiere. Y decía él, Serafín no me va a traer a mi casa ningún hijo. Digo, anda. Tenían el puesto la leche, tenían muchísima leche y había que llevarlo al puesto. Y el puesto lo tenía uno de aquí de Carmona. Y iba yo con 2 perolas, ya veis cómo son, arrastrando por el suelo, ¿eh? Y primero llevaba una hasta allí, volvía a buscar la otra, la llevaba hasta allí, y así hasta que llegaba a un sitio donde los del puesto de la leche ya me veían y tenían 3 crías y venían a encontrarme. Ya viene anciana a ayudarle. Y así, hombre, de todo, para saber que tenías que llevar la cartilla. Todavía no hace mucho, hallé en una caja ahí la cartilla del racionamiento de la de Terán y de Julia, la que vive en Ruente. Allá se lo mandé, que los marcaron, estaba muy bien. ¿Y usted a dónde fue? Sí, en un día y no era para salir. Digo, aquí me juego, porque más no había un alma por allí. Y yo pujar y la olla detrás de mí, pero que no era para salir. Y ya como pude salir, bien pensé que me senté que me ahogaba, Digo, me juego aquí. Y entré en casa y le digo a la mamá, me voy. Ay, ¿cómo te vas a ir? Ahora mismo. Y yo, no me quiero ahogar en una olla. Y no las había comido yo, que las comía yo crudas. Pero digo, voy a meterlas en la fiambriruca y cuando baje mi madre mojará con un huevo, un revuelto. Y va, lo comemos entre todos. Pero se las di a doña Virginia. Y ella me dio a mí un pedazo de pan, no era más que esto. Y una naranja, que lo llevaría para el crío. Nastras con unas raspaneras, unos ráspanos, hoy les llaman arándanos, ¿cómo les llaman hoy? Arándanos. Unas raspaneras, unos ráspanos gordos. Y el día que teníamos correa bajábamos allá. Y había medio de la Panda una fuente que se llama la Fuente La Lisa, o una fuente que tiene que ver. Y habíamos lavado allí las fiambrirucas, Nasimina y yo. Y Ramón me llevaba el fiambrero. Y íbamos andando y volvíamos andando. Unas crías bien chicas. Ahí arriba hay una fuente que tiene un tubo así de gordo, de caño, que siempre había una teja y tal, y estábamos María Jesús y yo en el Pozulamo y habían andado arreglando algo y dejaron ahí un tubo así de gordo. Mira los años que tendría yo 6, 7 años. Todavía está allí, con las llenas que han venido no han sido para llevarlo. Las vacas echamos a jugar al cucho y nos pusimos a almorzar. Y me di mi primo, ay, mira qué manteca se hizo la mi leche. Y a mí me daba como envidia, que era verdad, a veces se hacía solo un bulundruco de manteca. Y va y mete los 2 dedos en cuenta comelo y las patucas de un ratón. Ay, me cago en la puta que lo parió, me cago en tal, me cago en cual. No había otra manera. ¿Y así se fueron haciendo cabañas? Así se fueron haciendo. Llevábamos unas tierras de ella al tercio. Entonces se cogían las panojas y se hacían 3 montones. 2 panos de una paella. Eran alubias 3 montones, 2 panos de una paella. Y así, eso se llamaba el tercio. Y así se vivía.